Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. En las últimas horas, el nombre de Agustín Bravo ha vuelto a ocupar titulares con una fuerza que recuerda a sus mejores épocas en televisión, aunque esta vez no se trata de un regreso triunfal ni de un nuevo formato que vaya a revolucionar la parrilla. La situación que se ha destapado, según diversas informaciones y testimonios que han comenzado a circular, dibuja un escenario complejo, incómodo y, en algunos aspectos, profundamente revelador sobre los entresijos del mundo televisivo en España. Para entender la magnitud del asunto, conviene retroceder algunos años. Durante décadas, Agustín Bravo fue uno de esos rostros que parecían incombustibles, un clásico de la pequeña pantalla. Su estilo cercano, con ese punto de ironía castiza que nunca terminaba de incomodar, le convirtió en un profesional respetado y, sobre todo, reconocible. No era el típico presentador que generaba polémicas constantes ni el que protagonizaba titulares escandalosos. Más bien al contrario, representaba cierta estabilidad en un medio donde lo efímero es la norma. Sin embargo, la televisión, como bien saben quienes han trabajado en ella, tiene memoria selectiva y una capacidad sorprendente para reinventarse, dejando a algunos atrás. Y ahí es donde empieza a tomar forma esta historia. Según se ha ido conociendo, el propio Agustín Bravo habría comenzado a hablar abiertamente sobre una red de favoritismos, enchufes y decisiones poco transparentes dentro del sector televisivo. Una especie de ecosistema paralelo en el que los méritos profesionales no siempre son el principal criterio para acceder a determinados puestos o programas. La palabra mafia ha aparecido en algunos relatos, no necesariamente en su sentido literal, pero sí como una metáfora potente. Una metáfora que, como todas las que funcionan, incomoda porque simplifica una realidad compleja en una imagen que cualquiera puede entender. Grupos cerrados, decisiones tomadas en despachos donde no entra la luz, y carreras que dependen más de contactos que de talento. El tono de estas revelaciones no ha sido, curiosamente, incendiario en exceso. Hay en ellas un deje de resignación, casi de humor amargo. Porque si algo caracteriza a quienes han pasado muchos años en televisión es esa capacidad de reírse de lo absurdo sin dejar de señalarlo. En ese sentido, las palabras atribuidas a Agustín Bravo no suenan tanto a denuncia desesperada como a confesión tardía, como si alguien que ha visto demasiado finalmente decidiera decir: bueno, ya que estamos, contemos cómo funciona esto de verdad. Y lo cierto es que lo que describe no resulta del todo sorprendente para quienes siguen el sector. La televisión española, y, en realidad, la televisión en general, ha sido históricamente un terreno donde conviven talento, oportunidad y relaciones personales en proporciones difíciles de medir. Hay quienes logran abrirse camino únicamente por su capacidad, sí, pero también existen dinámicas donde las recomendaciones, las afinidades y las redes de confianza pesan más de lo que se suele admitir públicamente. Lo interesante de este caso es el contraste entre la figura de quien habla y el contenido de lo que se dice. Porque Agustín Bravo no es un outsider, no es alguien que haya estado siempre al margen. Al contrario, ha formado parte del sistema durante años. Eso le otorga una credibilidad particular, pero también añade una capa de ironía difícil de ignorar. Es como si un camarero veterano, después de décadas sirviendo en el mismo restaurante, decidiera contar que en la cocina no todo es tan limpio como parece. Nadie se escandaliza del todo, porque algo se intuía, pero el hecho de que lo diga alguien de dentro cambia el peso de la afirmación. En paralelo, se ha hablado también de su situación personal y profesional actual, descrita en algunos medios como una ruina absoluta. Esta expresión, como suele ocurrir en el lenguaje mediático, probablemente mezcla realidad y dramatización. No necesariamente implica una ruina económica en el sentido más extremo, pero sí apunta a una pérdida significativa de oportunidades, visibilidad y estabilidad dentro del sector. Y aquí es donde el relato adquiere un tono casi narrativo, como si se tratara de una historia sobre el ascenso, la consolidación y la caída de un personaje en un mundo tan brillante como implacable. Porque la televisión tiene algo de teatro permanente. Quienes están delante de la cámara construyen personajes, pero también lo hacen quienes deciden que se emite y quién aparece. En ese contexto, quedar fuera del circuito no es simplemente perder un trabajo. Es desaparecer progresivamente del imaginario colectivo. Es pasar de ser una cara habitual en millones de hogares a convertirse en un recuerdo difuso que aparece, de vez en cuando, en conversaciones nostálgicas o en recopilaciones de qué fue de. Hay algo profundamente humano en esa transición,
y también algo que invita a reflexionar sobre cómo consumimos la fama y el éxito. Porque, mientras un presentador está en activo, parece inevitable, casi imprescindible. Pero basta con que deje de aparecer durante un tiempo para que el sistema encuentre rápidamente un sustituto. En sus declaraciones, se percibe también una crítica implícita a esa velocidad con la que la industria sustituye a sus propios protagonistas. No es solo una cuestión de enchufes o favoritismos, sino de un modelo que prioriza lo nuevo, lo inmediato, lo que genera impacto a corto plazo. Y en ese modelo, la experiencia no siempre es un valor determinante. Resulta inevitable preguntarse hasta qué punto estas dinámicas afectan no solo a quienes trabajan en televisión, sino también a lo que vemos como espectadores. Si los criterios de selección no son exclusivamente profesionales, ¿qué tipo de contenidos se están promoviendo? ¿Qué voces quedan fuera? ¿Qué historias no llegan a contarse? El caso de Agustín Bravo funciona, en este sentido, como una especie de ventana a una realidad más amplia. No se trata únicamente de su trayectoria personal, sino de lo que su experiencia revela sobre el funcionamiento de todo un sector. Y, sin embargo, incluso en medio de esta situación, hay espacio para cierto humor. Un humor que no trivializa, pero que ayuda a digerir lo que, de otro modo, resultaría demasiado áspero. Porque hablar de mafias en televisión tiene algo de exageración consciente, de guiño cómplice. Es una forma de decir, sabemos que esto no es una película de gángsters, pero tampoco es tan inocente como parece. Esa mezcla de seriedad y ligereza es, probablemente, lo que hace que este tipo de relatos conecten con el público. No se presentan como denuncias solemnes e inapelables, sino como historias contadas desde la experiencia, con sus contradicciones y matices. A medida que el tema sigue evolucionando, queda por ver qué consecuencias tendrá. Si se abrirá un debate más amplio sobre las prácticas en el sector, si otros profesionales se animarán a compartir sus propias experiencias o si, como ocurre a menudo, todo quedará diluido en el flujo constante de noticias que caracteriza a la actualidad. Porque la memoria mediática es corta, y lo que hoy parece un escándalo mayúsculo puede quedar relegado mañana por un nuevo titular aún más llamativo. Esa es, quizá, una de las ironías más grandes de esta historia, que una denuncia sobre el funcionamiento interno de la televisión dependa, para mantenerse relevante, de ese mismo sistema que critica. Mientras tanto, la figura de Agustín Bravo sigue generando interés, no solo por lo que dice, sino por lo que representa. Un profesional con trayectoria que decide hablar, aunque sea tarde, sobre lo que ha visto. Alguien que, tras años formando parte del engranaje, se sitúa momentáneamente fuera de él para describirlo. Y quizá ahí reside el verdadero valor de todo esto. No en la literalidad de cada afirmación, ni en la exactitud de cada término utilizado, sino en la posibilidad de mirar la televisión desde otro ángulo. De cuestionar lo que damos por sentado. De entender que detrás de cada programa, de cada rostro conocido, hay decisiones, relaciones y contextos que rara vez se muestran. En definitiva, más allá del tono alarmista de algunos titulares, lo que emerge es una historia compleja, llena de matices, en la que se entrelazan ambición, talento, oportunidades y, sí, también desigualdades. Una historia que, contada con un punto de humor y otro de desencanto, nos recuerda que incluso los mundos que parecen más brillantes tienen sus sombras. Y que, a veces, hace falta que alguien que ha estado dentro decida encender la luz, aunque sea solo por un momento, para que los demás podamos ver lo que normalmente permanece oculto y que, a veces, hace falta que alguien que ha estado dentro decida encender la luz, aunque sea solo por un momento, para que los demás podamos ver lo que normalmente permanece oculto. Pero lo verdaderamente interesante no es solo que se encienda esa luz, sino lo que empieza a distinguirse cuando nuestros ojos se acostumbran a ella, cuando los contornos dejan de ser sombras imprecisas y comienzan a tomar forma con una claridad que, aunque incómoda, resulta difícil de ignorar. Porque al detenerse en esos detalles, en esos mecanismos aparentemente pequeños, es donde el relato adquiere una dimensión más concreta. No se trata ya de una gran acusación lanzada al aire, sino de una suma de prácticas, de decisiones cotidianas, de dinámicas repetidas tantas veces que terminan por parecer normales. Y es precisamente esa normalidad la que más llama la atención. En los pasillos de cualquier cadena, donde el café suele ser más protagonista que los propios contenidos, no por calidad, sino por frecuencia, las conversaciones informales tienen un peso que rara vez se reconoce en público. Ahí es donde se tejen muchas de las relaciones que luego determinan quién presenta qué, quién recibe una oportunidad y quién queda en la lista de ya veremos.
No es necesario que haya un plan maestro ni reuniones secretas con iluminación dramática. Basta con afinidades, con coincidencias, con esa cercanía que convierte a alguien en de confianza. Agustín Bravo, en ese sentido, no describe tanto un sistema conspirativo como una red de inercias. Personas que trabajan con quienes ya conocen, directivos que apuestan por perfiles que les resultan familiares, decisiones que, vistas desde dentro, tienen lógica, pero que, observadas desde fuera, pueden parecer excluyentes. Es un fenómeno que no es exclusivo de la televisión, pero que en este medio adquiere una visibilidad especial porque el resultado final se emite delante de millones de espectadores. Y, sin embargo, lo más llamativo es la manera en que estas dinámicas se naturalizan. Nadie parece sorprenderse del todo cuando alguien accede a un puesto sin un proceso especialmente transparente. Se comenta, se ironiza, se hace algún chascarrillo. Este viene con padrino, pero al menos no desafina mucho, y la maquinaria sigue funcionando. Es un humor que sirve como válvula de escape, pero que también actúa como mecanismo de aceptación. Porque, en el fondo, hay una especie de acuerdo tácito. Todos saben que el sistema tiene grietas, pero pocos están dispuestos a señalarlas abiertamente mientras forman parte de él. Y ahí es donde el testimonio de Agustín Bravo adquiere una textura particular. No es el grito de alguien que nunca fue escuchado, sino la voz de alguien que, durante mucho tiempo, también jugó con las reglas del juego, incluso aunque no las hubiera escrito. Esto añade una capa de ambigüedad que resulta casi literaria. Porque no hay héroes ni villanos claramente definidos. Hay profesionales intentando mantenerse a flote en un entorno competitivo, hay decisiones que combinan intuición y conveniencia, hay trayectorias que dependen tanto del talento como del contexto. Y en medio de todo eso, aparece la palabra mafia, flotando como una etiqueta que simplifica pero también provoca. El uso de ese término no es inocente. Tiene una carga simbólica fuerte, casi cinematográfica. Evoca lealtades férreas, exclusión de los ajenos, códigos internos. Pero en el contexto que se describe, funciona más como una exageración consciente que como una descripción literal. Es el equivalente verbal a levantar una ceja y decir, aquí pasan cosas que no se cuentan en las ruedas de prensa. Y, curiosamente, ese tono entre serio y ligeramente irónico es lo que hace que el mensaje cale. Porque evita caer en el dramatismo excesivo, ese que a veces provoca rechazo en lugar de reflexión. En lugar de eso, plantea una realidad reconocible, incluso para quienes no tienen relación directa con la televisión. Al fin y al cabo, ¿quién no ha visto situaciones similares en otros ámbitos profesionales? Lo que cambia es el escenario. En lugar de una oficina discreta, estamos hablando de un medio que construye relatos públicos, que influye en la percepción colectiva, que decide qué historias se cuentan y cómo se cuentan. Y eso amplifica la relevancia de cualquier dinámica interna. Al profundizar en esos detalles, también emerge otra cuestión, la del desgaste silencioso. Porque más allá de las grandes oportunidades que no llegan o de los puestos que se ocupan de manera discutible, hay un impacto acumulativo en quienes permanecen en la periferia del sistema. Profesionales que encadenan proyectos menores, que ven cómo otros avanzan con mayor rapidez, que empiezan a cuestionarse si el esfuerzo invertido tiene una correspondencia real. En ese contexto, la experiencia de Agustín Bravo se puede interpretar como la punta visible de un fenómeno más amplio. No es solo una historia individual, sino un reflejo de cómo determinadas dinámicas afectan a trayectorias completas. Y lo hacen de forma progresiva, casi imperceptible, como una gota que cae una y otra vez hasta que, un día, alguien se da cuenta de que el recipiente está vacío. Hay también un componente generacional que no se puede ignorar. La televisión ha cambiado, y con ella, los perfiles que se buscan. La irrupción de nuevos formatos, de plataformas digitales, de estilos más rápidos y menos formales, ha redefinido lo que se considera atractivo para el público. En ese proceso, algunos profesionales han sabido adaptarse, mientras que otros han quedado en una especie de limbo, demasiado clásicos para lo nuevo y demasiado asociados al pasado para ser reciclados con facilidad. Y aquí es donde el relato adquiere un matiz casi melancólico. No en el sentido de una nostalgia idealizada, sino como reconocimiento de una transición que no siempre es justa. Porque el cambio en sí mismo no es negativo, pero la forma en que se gestiona puede dejar a personas en situaciones complicadas. En medio de todo esto, el humor sigue apareciendo como un elemento constante, casi necesario. Un humor que no busca hacer reír a carcajadas,
sino provocar esa media sonrisa que surge cuando se reconoce una verdad incómoda. Comentarios que, sin ser abiertamente críticos, contienen una carga significativa. Como cuando alguien dice, aquí lo difícil no es entrar, es no saber por qué has entrado. Ese tipo de frases, aparentemente ligeras, encapsulan una realidad compleja. Y es ahí donde el relato se vuelve especialmente efectivo, porque no necesita grandes discursos para transmitir su mensaje. Basta con pequeñas observaciones, con detalles que, al acumularse, dibujan un panorama coherente. A medida que se profundiza en estos aspectos, también se hace evidente la dificultad de cambiar estas dinámicas. No porque exista una resistencia explícita, sino porque forman parte de la estructura misma del sector. Son hábitos, formas de trabajar, criterios que se han ido consolidando con el tiempo. Y modificar algo así requiere algo más que denuncias puntuales. Implica una revisión profunda de cómo se toman las decisiones. Mientras tanto, lo que queda es esa imagen de alguien que, tras años formando parte del engranaje, decide describirlo desde dentro. No con la pretensión de desmontarlo por completo, sino con la intención de mostrar sus mecanismos. Y en ese gesto hay algo que va más allá de la queja. Hay una invitación a mirar con más atención, a cuestionar lo que parecía evidente, a entender que detrás de cada emisión hay mucho más que lo que se ve en pantalla. Porque, al final, la televisión no es solo lo que ocurre delante de la cámara, sino todo lo que sucede fuera de ella. Y es precisamente ahí, en ese espacio menos visible, donde se construyen muchas de las historias que luego llegan al público, aunque nunca se cuenten de forma explícita, porque, al final, la televisión no es solo lo que ocurre delante de la cámara, sino todo lo que sucede fuera de ella. Y es precisamente ahí, en ese espacio menos visible, donde se construyen muchas de las historias que luego llegan al público, aunque nunca se cuenten de forma explícita. Ese fuera de cámara no es un lugar físico concreto, sino una suma de decisiones, silencios y pequeñas negociaciones que, unidas, terminan definiendo lo que el espectador percibe como algo natural, casi inevitable. Si uno se detiene en ese territorio invisible, descubre que no hay un único momento en el que se decide el destino de una carrera. No existe una escena dramática con un veredicto final, como en las películas. Más bien se trata de una cadena de microdecisiones, una llamada que no se devuelve, una reunión a la que no se invita, un casting que se cancela sin explicación o una oportunidad que, misteriosamente, ya tiene nombre antes de empezar. Todo ello envuelto en una normalidad que desactiva cualquier sospecha inmediata. En ese contexto, las palabras de Agustín Bravo adquieren una densidad especial cuando se analizan desde lo cotidiano. Porque lo que describe no es un sistema espectacular en su forma, sino eficaz en su repetición. Y ahí reside su fuerza. No necesita grandes gestos ni estructuras visibles. Le basta con mantenerse en funcionamiento, casi como una maquinaria que nadie cuestiona porque siempre ha estado ahí. Hay, además, un elemento psicológico que resulta especialmente interesante: la adaptación progresiva de quienes trabajan dentro del medio. Al principio, ciertas prácticas pueden generar sorpresa o incluso incomodidad. Pero con el tiempo, esa percepción se diluye. Lo que antes parecía extraño se convierte en rutina, y lo que en otro contexto sería criticable pasa a interpretarse como parte del trabajo. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, que transforma la percepción sin necesidad de imponer nada de manera explícita. Y, sin embargo, esa adaptación no es uniforme. Hay quienes la asumen sin conflicto, integrándola como una condición más del entorno profesional. Otros, en cambio, mantienen cierta distancia crítica, aunque rara vez la expresan abiertamente. Y luego están los que, en algún momento, deciden hablar. No siempre por una razón concreta, sino por una acumulación de experiencias que termina por hacer inevitable esa necesidad de explicar lo vivido. En ese punto es donde se sitúa el relato asociado a Agustín Bravo. No como una ruptura brusca, sino como una especie de desahogo estructurado. Como si cada detalle que menciona fuera una pieza de un puzzle que llevaba tiempo incompleto y que, de repente, encuentra su forma. Al profundizar en esos detalles, también aparece una cuestión de percepción externa. Desde fuera, el público tiende a imaginar la televisión como un entorno dinámico, creativo, donde el talento se abre camino de forma más o menos directa. Y aunque esa imagen no es completamente falsa, sí es incompleta. Porque no incluye esos factores menos visibles que influyen en quien tiene acceso a determinadas oportunidades.
Esa distancia entre percepción y realidad genera un contraste que resulta, en cierto modo, irónico. Mientras el espectador se concentra en lo que ocurre en pantalla, en el ritmo de un programa, en la soltura de un presentador, en la aparente espontaneidad de ciertos formatos, detrás se desarrollan procesos mucho más complejos, en los que intervienen variables que rara vez se hacen públicas. Y aquí es donde el humor vuelve a aparecer, casi como una herramienta de traducción. Porque explicar estas dinámicas de forma excesivamente técnica o solemne podría resultar tedioso o incluso inaccesible. En cambio, cuando se introducen pequeños toques de ironía, la comprensión se vuelve más inmediata. Es como si el propio lenguaje se adaptara a la naturaleza del medio del que habla, serio en el fondo, pero con una superficie ligera que facilita la conexión. Por ejemplo, cuando se menciona la idea de que algunos puestos parecen tener dueño antes de que se anuncien, no se presenta como una denuncia formal, sino casi como una anécdota recurrente. Algo que se comenta con media sonrisa, como quien dice, esto ya lo hemos visto antes. Y esa familiaridad es, precisamente, lo que le da peso. Porque indica que no se trata de casos aislados, sino de patrones reconocibles. En ese sentido, el relato no necesita apoyarse en nombres concretos más allá de Agustín Bravo, ni en situaciones específicas que puedan ser verificadas de manera inmediata. Su fuerza reside en la coherencia interna, en la suma de elementos que, juntos, construyen una imagen plausible. Una imagen que no pretende ser definitiva, pero sí suficientemente consistente como para invitar a la reflexión. También es interesante observar cómo estas dinámicas afectan a la narrativa interna del propio sector. Es decir, a la forma en que los profesionales hablan entre ellos sobre su trabajo. Existe un lenguaje implícito, lleno de eufemismos y expresiones que suavizan la realidad. Decir que alguien encaja mejor en el perfil puede significar muchas cosas, algunas de ellas relacionadas con criterios poco transparentes. Hablar de decisiones estratégicas puede ocultar factores que no tienen que ver exclusivamente con la calidad profesional. Ese lenguaje funciona como una especie de filtro, una capa que permite mantener cierta coherencia discursiva sin necesidad de entrar en detalles incómodos. Y, al mismo tiempo, actúa como un código compartido entre quienes conocen su significado real. Es una forma de comunicación que, vista desde fuera, puede parecer neutra, pero que, interpretada desde dentro, está cargada de matices. En este contexto, el hecho de que Agustín Bravo opte por un discurso más directo rompe parcialmente ese código. No lo elimina por completo, porque sigue utilizando metáforas y un tono contenido, pero introduce una mayor claridad. Y esa claridad, aunque no sea absoluta, resulta suficiente para alterar la percepción. A medida que se siguen desgranando estos aspectos, también surge la cuestión del equilibrio entre crítica y pertenencia. Porque quien habla no deja de formar parte, de algún modo, del mismo sistema que describe. No es un observador externo, sino alguien que ha participado en esa dinámica. Y eso genera una tensión interesante, la de señalar algo sin desvincularse completamente de ello. Esa tensión se percibe en el tono, en la manera en que se formulan las ideas. No hay un rechazo total, ni una condena sin matices. Hay, más bien, una exposición que combina reconocimiento y cuestionamiento. Como si se dijera, esto es así, yo lo he vivido, y merece ser contado, sin necesidad de añadir una conclusión categórica. Y quizá ahí radica uno de los elementos más significativos de todo el relato. No en ofrecer respuestas cerradas, sino en abrir preguntas. En invitar a mirar más allá de la superficie, a considerar que lo que vemos en televisión es solo una parte de una realidad mucho más compleja. Una realidad en la que intervienen factores humanos, decisiones subjetivas y dinámicas que, aunque no siempre sean visibles, tienen un impacto directo en lo que finalmente llega al público. De este modo, cada detalle añadido no hace sino reforzar la idea inicial, que la televisión, lejos de ser un escenario completamente transparente, es un espacio donde conviven la creatividad y la opacidad, la profesionalidad y la conveniencia, el talento y las relaciones. Y que entender esa convivencia es fundamental para interpretar correctamente lo que vemos. Así, la luz que se ha encendido no ilumina un único punto, sino una red entera de conexiones que, poco a poco, empiezan a hacerse visibles. Y cuanto más se observan, más evidente resulta que no son excepciones, sino parte de una estructura que, aunque rara vez se explica, lleva tiempo funcionando de esa manera.